Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre cómo construir una visión profesional sólida y un roadmap estratégico que te ayude a tomar decisiones alineadas antes, durante y después del posgrado. En Scholastica hemos acompañado a cientos de estudiantes a lo largo de sus procesos de admisión. Y algo que hemos aprendido es que no basta con querer estudiar un posgrado. Es muy importante saber por qué lo quieres, hacia dónde te diriges y cómo ese posgrado te va a ayudar a llegar ahí. En este episodio vamos a hablar sobre eso, sobre cómo identificar tu cima profesional, qué pasos concretos te acercan a ella y por qué es clave diseñar un camino propio, auténtico y con intención. Porque al final un buen roadmap profesional no es una hoja de ruta rígida, es una brújula que te ayuda a tomar mejores decisiones y a no perderte en el camino. También una experiencia de educación transformadora como la que vas a vivir en tu posgrado, a veces te lleva, y más bien más frecuentemente que no, te lleva a cambiar de opinión. Entonces tampoco estamos buscando que hagas una ruta como si estuvieras haciendo un contrato que firmas en sangre. Lo que queremos realmente es que tengas un enfoque, un camino, que sepas cómo vas a aprovechar mejor el posgrado, que sepas qué cosas son los valores, las prioridades que guían tu vida profesional y que también tengas una ruta de hacia dónde quieres llegar y cómo te ves en el largo plazo. Eso te va a ayudar a aprovechar mejor tu posgrado, a poder tener también una narrativa más coherente, más enfocada cuando estés postulando el posgrado también, incluso a seleccionar mejor las opciones. ¿Cuál es tu destino? Definiendo tu visión profesional. Muchas veces quienes empiezan a prepararse para el posgrado tienen dudas como: ¿estoy eligiendo bien el programa? ¿Esta universidad me va a abrir las puertas que quiero? ¿Y si después descubro que no era lo mío? Estas dudas son válidas, son importantes incluso que te las hagas mientras estás decidiendo dónde y qué estudiar. Y en gran parte tienen su raíz en una falta de claridad sobre la meta, porque no se trata de saber exactamente el título del puesto que tendrás en 10 años, ni la empresa, pero sí se trata de entender qué impacto quieres generar, qué propósito te mueve y qué te haría sentir que tu carrera ha valido la pena. Tampoco se trata solamente del posgrado por sí mismo. El posgrado, la maestría, el doctorado lo estás estudiando para algo más. Y si bien va a tener y va a traerte muchas satisfacciones y muchos aprendizajes que por sí mismo van a valer la pena, muchas veces vas a generar relaciones personales que van a durar toda tu vida y que a lo mejor no tienen nada que ver con la parte profesional. El posgrado por sí mismo trae mucho valor. Tienes que verlo más allá del valor que el posgrado te va a dar. Es una inversión. Es algo que estás haciendo para poder conseguir tus metas profesionales a largo plazo. Por eso es que las preguntas tienen que ir en función de la ruta y del camino y de al final del día dónde quieres estar y qué es lo que quieres conseguir con este posgrado. Estas son algunas preguntas que te pueden ayudar a aterrizar esta visión. ¿Dónde te gustaría estar cuando termines el posgrado? ¿Qué impacto te gustaría tener en tu comunidad, en tu industria o en las personas que te rodean? ¿Qué haría que tu carrera se sintiera significativa y satisfactoria? ¿Qué propósito guía tu camino académico y profesional? Ahora, también es importante que lo pienses no nada más en función de ti, qué son las cosas que harían que tu carrera fuera significativa y satisfactoria, sino también en función de los demás y de los problemas que quieres resolver. Al final del día tienes que pensar, ¿por qué alguien me pagaría por hacer esto? Si no, no es una carrera profesional. O sea, lo profesional tiene que ver con recibir un sueldo, es un trabajo. Si no, sería un hobby, algo que me apasiona, que hago porque me gusta, sin importar si recibo o no remuneración por eso. Tiene que ver también con los demás. ¿Qué problema le estás resolviendo a alguien más para que esa persona o esa empresa esté dispuesta a pagarte a ti para que lo hagas? Eso es parte de lo que define un tema profesional. O sea, no nada más se trata de ti, también se trata de los demás y del impacto que puedes tener. Y en ese sentido, creo que es muy buena idea, incluso es un gran momento de reflexión, porque la realidad es que en los próximos 10 años, 15 años, van a cambiar muchos trabajos. Van a cambiar muchas industrias, va a haber nuevas necesidades y va a haber necesidades que el día de hoy existen que ya no van a estar.
también este roadmap y esta parte de dónde te ves en 10 o en 15 años, es buena idea también imaginarlo y pensarlo y informarte de todos estos cambios que está habiendo, porque al final del día también las mismas universidades también los están tomando en cuenta. Están generando nuevos planes curriculares, están incluyendo clases distintas y esto pasa más en ciertas universidades y en ciertos programas que otros. Por ejemplo, un área que ha tenido muchas disrupciones es, por ejemplo, mercadotecnia, marketing. Lo que era marketing hace 10 años no es lo que es marketing hoy y lo que probablemente sea marketing en 10 años. Pero tampoco es que hace 10 años o hoy necesites tener una bola mágica para saberlo. Si hay ciertas tendencias, sí se sabe hacia dónde está yendo. Sabemos que cada vez es más analítico, más cuantitativo, que en realidad incluso es un área que tiene muchas disrupciones y va a tenerlas por el tema de inteligencia artificial. Entonces, también es pensar, ¿me quiero ir a esa área o quiero arriesgarme, irme hacia como me lo van a enseñar hoy? O a lo mejor tengo que buscar algo más generalista para poder seguir trabajando en el área que me gusta, en el área que me apasiona, pero también a lo mejor tengo que tener más opciones y abrir hacia dónde me veo en esos 10 años. Entonces, a lo que voy con esto es que, por un lado, tienes que aprender a conocerte mejor a ti, tus habilidades, tus fortalezas, aquellas cosas que te van a permitir poder llegar a ser experto en un tema. Y una de las cosas que permite que puedas ser experto en algo es que le dediques el tiempo para ser experto. Y para poderle dedicar el tiempo a algo, tienes que ser honesto y verdaderamente tiene que ser algo que te apasione, que te guste saber, que te interese, que te llene de curiosidad. Si es algo que realmente lo estás haciendo porque te pagan, pues al final del día no vas a llegar a ser suficientemente bueno o un experto en eso, porque al final del día no es algo que realmente te interesa. Busca esos temas que te interesen, busca esos temas que te apasionen, en los que tengas curiosidad, en donde puedas tú decir, en esto sí me puedo dedicar 10 horas durante 5 días a la semana durante los próximos 10 años. Es un tema que me apasiona, que me gusta, que me da curiosidad, que además es un tema que está siendo distinto, que hay profundidad, o sea, no es hacer lo mismo un día tras otro día tras otro día, es realmente que sea algo en donde sea interesante el tema per se. Y por el otro lado, pues también vas a tener que tomar en cuenta, más allá de ti, el nicho, la industria, las oportunidades que se pueden generar en ese tema, los problemas que existen hoy y los problemas que probablemente van a existir el día de mañana y en 5 y en 10 años en ese tema. Y cómo puedes tú insertarte dentro de esa conversación entre el problema y la solución para ser alguien un agente de cambio, para que generar un impacto. Entonces, eso es también parte de esa cima profesional. Al final del día, por eso es que dedicas tiempo a pensar en dónde quieres estar en 10 años, porque es una respuesta que tiene que ver contigo y tiene que ver con también lo que se necesita y los temas que van a ser relevantes en el futuro. Y al final del día, pues requiere que tengas análisis, que te informes, que sepas las tendencias, hacia dónde vas, hacia dónde van los mismos problemas y dónde vas a poder tener tu nicho. Y pues al final del día pareciera que si lo único que quiero es irme a una maestría, ¿por qué me tengo que preocupar por eso? Pues al final del día es porque no nada más te estás yendo a la maestría por la maestría, te estás yendo a la maestría para aprovechar y ser el profesionista valioso y cotizado que puedes llegar a ser en el futuro y en tu futuro profesional. En Escolástica usamos una metáfora que nos gusta mucho, que es imagina tu cima de la montaña profesional. Puedes cambiar con el tiempo, pero es tu guía, es tu norte, es tu Roma. Tener claridad sobre esta cima no significa que todo esté resuelto, pero sí significa que puedes tomar mejores decisiones en cada etapa del camino. Muchas veces yo cuando pienso en mi trabajo en Escolástica, me imagino como si fuera alguien que estuviera en un aeropuerto, no sé, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el aeropuerto de Bogotá. Y llegas tú y me dices, quiero ir y quiero conseguir esto. Y a lo mejor una persona llega al aeropuerto y se va a ir a París. Otra persona se va a ir a Qatar. Otra persona se va a ir a Alaska. Entonces, sí están todas en el mismo lugar en ese momento, pero sus destinos son totalmente distintos. Algunos van a estar en montañas, otros van a estar
en bosques, algunos otros van a estar en ciudades. Entonces, imagina también que eso es un poco tener un enfoque, tener una ruta, saber a dónde quieres llegar. Y no pienses que la maestría es el destino, la maestría es parte del viaje, el destino es esa cima, es donde quieres llegar y donde quieres estar a largo plazo. Ese es el destino. La maestría es una herramienta, es un escalón para conseguir llegar a ese destino, no es el destino por sí mismo. Y muchos confunden eso, piensan que el destino es la maestría. Y al final del día, esto creo que también es algo que te da la perspectiva de la edad y del tiempo. Yo alguna vez estuve como ustedes siendo postulante, pero mi momento de ser postulante pasó. Y luego estuve como ustedes quieren estar siendo estudiante, pero mi momento de ser estudiante también pasó. Pero llevo todo este tiempo siendo egresada. Y al final de cuentas llevo todo este tiempo construyendo también mi propia carrera profesional. Al final del día eso es lo que va a ser más duradero. Entonces por eso es que les puedo decir que la maestría o el posgrado es simplemente un escalón para algo más. Y si yo solamente me quedo en pensar que lo importante es el escalón, estoy siendo bastante limitado en mi visión. Entonces, imagínense que ustedes están en este momento parados en ese aeropuerto y donde hay vuelos a todos los lugares del mundo, a todas las rutas, pueden ir a donde sea. Tienen que tener la claridad y el enfoque de saber a dónde voy, porque una vez que tomas el camino, emprendes el camino, pues la distancia entre París y Alaska es gigante, ¿no? Entonces tú al final, una vez que emprendes ese camino, te estás encarrilando, va a ser más difícil. Obviamente puedes cambiar después de camino, de ruta, pero va a ser más difícil porque ya estás encarrilado en algo y va a ser menos directo. Y alguien que al final de cuentas hace su camino más directo, va a tener más posibilidades de ser exitoso y de llegar a donde quiere llegar, porque lo hizo de manera más clara y directa. Entonces aprovechen este espacio, aprovechen este momento en el que están en esta metáfora en el aeropuerto para decidir hacia dónde quieren ir y sean conscientes e intencionados hacia dónde quieren que los lleve esa ruta, ¿no? Hacia dónde quieren ir, cuál es su cima, cuál es su Roma. ¿Cómo se ve tu camino? Diseñando tu roadmap. Una vez que tienes claridad sobre tu visión, el siguiente paso es trazar el camino para llegar ahí. Y algo importante, ese camino no tiene que ser lineal ni tradicional. Puede tener curvas, atajos, pausas. Lo importante es que sea intencional. En las sesiones que tenemos en Escolástica, muchos estudiantes llegan con dos perfiles muy distintos. Algunos tienen una visión bastante clara. En estos casos, el trabajo es profundizar y validar. Esta visión está bien formulada, tiene sentido con su historia, su perfil, sus valores, está sostenida por experiencias reales o es más una aspiración que una estrategia. Otros no tienen claridad y eso también está bien. Para ellos el trabajo comienza con preguntas de introspección y exploración. En ambos casos estas reflexiones ayudan. ¿Qué etapas ves entre tu situación actual y tu meta profesional? ¿Qué experiencias o logros necesitas alcanzar? ¿Qué relaciones o redes necesitas construir? ¿Qué obstáculos anticipas y cómo podrías prepararte para enfrentarlos? Un buen roadmap también considera lo personal, porque tu carrera no ocurre en un vacío. Tú eres una persona, más que ser un profesionista, o además de ser un profesionista, eres una persona. Hay estudiantes que dicen, en 10 años quiero estar viviendo en Canadá con mi familia, o quiero trabajar en desarrollo social sin dejar mi país. Estas decisiones o estas preferencias personales son una parte, que sí es una parte fundamental de tu visión profesional. Un consejo práctico es visualizar tu recorrido como una serie de hitos. Cada paso es valioso, incluso el destino cambia con el tiempo. Otra cosa que funciona muy bien o que ilustra muy bien este roadmap es que al tener que poner tus decisiones en función también, al correr un escenario, y el escenario que estás corriendo es dónde me veo en 10 años, qué significa para mí la realización profesional, qué es ese Roma al que quiero llegar, existe un nicho y existe una oportunidad para lo que yo quiero hacer, qué es el problema que quiero resolver, cuál va a ser mi legado. Y eso empiezo con eso y voy construyendo a partir de eso mi plan para conseguirlo. Muchas veces una de las cosas que empiezas a ver o ilustrado en un roadmap así
es ciertas contradicciones. Hay veces que esto es lo que quiero conseguir, pero lo que quiero hacer ahorita, en este momento, es totalmente distinto. O a lo mejor no quiero tomar un camino directo. A lo mejor después de mi posgrado lo que quiero es hacer X para después en 10 años hacer Y. Y cuando lo ves de una manera visual, te das cuenta que lo que estás haciendo de cierta manera es alejarte o tomar el camino más largo para conseguir lo que quieres. Lo cual puede estar bien, o sea, no estoy diciendo que sea algo malo, pero tienes que justificar por qué ese es el mejor camino para conseguir llegar a donde quieres llegar. Y si no, pues a lo mejor hay un camino más corto, más fácil, más seguro para conseguir lo que quieres. Y eso es lo que también te ayuda a hacer un roadmap. Te permite ver cuándo estás tú mismo con tus propias microdecisiones, digámoslo así, poniéndote en una posición en donde te va a ser más difícil conseguir lo que quieres a largo plazo. Y cuándo vas a tener que ser mucho más intencionado en esas decisiones, sobre todo intermedias, para conseguir lo que quieres. Y la otra es que si no estás dispuesto a cambiar eso, pues vas a tener que cuestionar si realmente eso es lo que quieres o no. Porque a lo mejor eso es lo que aspiras o sueñas, pero ya que confrontas tu realidad, tus decisiones profesionales, lo que quieres hacer en el corto plazo, con lo que quieres hacer después, pues te das cuenta que en realidad no es hacia allí, hacia donde estás yendo. Y al final del día tampoco, obviamente, como es un plan en este momento, pues si no estás dispuesto a priorizarlo, pues significa que no es lo más importante para ti. Todo esto te va a ayudar también a encontrar incluso tus puntos ciegos sobre cómo estás tú mapeando tu propio camino. Y es un muy buen ejercicio porque te va a dar, por un lado, un buen camino, una ruta crítica de qué tengo que ir haciendo para conseguir lo que quiero, que te va a ayudar incluso después del posgrado. Es algo que siempre puedes regresar a actualizar y volver a pensar. Y por el otro lado, te va a ayudar a cuestionar de manera mucho más objetiva tus propias decisiones, tus propios prejuicios, tus propias preferencias, tus propios puntos ciegos. Te va a ayudar también a eso, y eso creo que lo hace un ejercicio bastante útil y que al final del día, pues obviamente todo esto y hacer un roadmap, y lo hacemos dentro de Escolástica, no nada más para ayudarte a pensar en el largo plazo, lo hacemos porque al final del día es algo que va a ayudarnos a poder tener contigo una narrativa contundente, a que puedas justificar tus decisiones y tus preferencias y que puedas también mostrar cómo vas a llegar a ser un egresado exitoso. Entonces tiene todo el sentido para hacer un buen proceso de admisión, pero tiene también todos estos otros beneficios adicionales. ¿Qué puedes hacer hoy? Acciones cotidianas alineadas a tu visión. Tener claridad es muy valioso, pero sin acción no pasa nada. Simplemente sabes qué tienes que hacer, pero no lo haces. Por eso, una parte clave de este roadmap es identificar qué puedes hacer hoy para acercarte a esa visión. Y aquí no hablamos de grandes cambios necesariamente, sino de consistencia. Pregúntate cosas como ¿qué acciones puedo empezar hoy? ¿Qué hábitos necesito cultivar? ¿Estoy usando mi tiempo con intención? ¿Están tus tareas diarias alineadas con tu visión profesional? Por ejemplo, muchas veces alguien está usando el posgrado, y esto es bastante común, para hacer un pivot en su carrera. A lo mejor lo que quiere es cambiar de industria, cambiar de tipos de trabajo, entrar a una consultora cuando ahorita está trabajando como emprendedor. O sea, hay muchas razones por las que alguien busca un posgrado. O sea, no necesariamente es para consolidar lo que ya ha hecho, sino para transformarlo, ¿no? O sea, hacer un cambio 360 de su vida. Y piensan que el posgrado es la salida, el banderazo de salida para conseguir hacer esos cambios, cuando empieza la carrera. Es como alguien que dice, necesito el MBA para ser emprendedor. Cuando en realidad cualquier persona que ha emprendido sabe que no necesitas el MBA para ser emprendedor, lo que necesitas es emprender. Al final del día es bastante común eso, entonces es ver como si fuera el posgrado, como decía, como la línea de salida hacia cuando empieza la carrera. La carrera empieza desde el día de hoy, y al final del día, para poder entrar a un posgrado competitivo, tienes que probar que ya traes ciertas cosas que has estado trabajando desde antes. Yo una pregunta, por ejemplo, cuando estás haciendo tu roadmap, que te recomiendo hacer, es, imagínate, pues, bueno, tienes que hablar de lo que eres el día de hoy,
de las acciones que estás haciendo el día de hoy que te están impulsando y te están llevando a conseguir eso que quieres a largo plazo. Después va a venir el posgrado que va a complementar tu perfil y luego va a venir un trabajo o un tipo de trabajo que vas a estar haciendo saliendo del posgrado. Y muchas universidades te preguntan qué es lo que quieres hacer saliendo del MBA, saliendo de la maestría de Administración Pública, qué es el tipo de trabajo, dónde te gustaría estar saliendo, o sea, recién egresado. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes claridad sobre lo que quieres, ¿no? Saliendo, pero a lo mejor es un tema de una transformación, o sea, no estás en ese tipo de trabajo, en ese tipo de industria en este momento. O sea, no le puedes poner y cargar todo el peso al posgrado para conseguir ese cambio. Tienes que pensar que al final del día cualquier plan va a ser tus habilidades, tus herramientas, pero tú también y el posgrado más tú es lo que hace que puedas conseguir ser ese egresado exitoso a largo plazo. Aquí la pregunta que te recomiendo hacerte es, imagina, por ejemplo, si tú dices, mi trabajo después del posgrado en 2 años o 3 años es estar en una consultora trabajando en temas de energía sustentable, por decir algo. Imagínate que la conversación que estás teniendo no es con el de admisiones o incluso no es solamente contigo mismo. O sea, siempre va a haber alguien al que tienes que involucrar para que puedas conseguir lo que quieres. En este caso, en este punto específico se trata pues de la persona que te va a dar el trabajo, que te acepten en ese trabajo, ¿no? Entonces imagínate la conversación que tendrías con ese reclutador. O sea, imagínate que yo o alguien ficticio está en ese momento entrevistándote para el trabajo. Al final, pues lo que puedes asumir es que esa persona o esa compañía está entrevistando a varios del mismo programa. O sea, literal fue a ese MBA o a esa universidad a buscar a alguien para ese trabajo. Y dentro de los que está entrevistando es a ti. O sea, no vas a ser el único que va a tener ese posgrado. A lo mejor están otros 30 que son compañeros tuyos entrevistando para el mismo trabajo, con el mismo posgrado y pues básicamente con clases similares. ¿Por qué te escogen a ti? ¿Qué es lo que tú traes y qué es lo que aportas a la mesa? Obviamente algunas de esas cosas van a ser como específicas en lo que hiciste en el posgrado, cómo enfocaste tu internship o las clases o los clubs a los que participaste para ese tipo de trabajos. O sea, obviamente tendrías que tener algo que tenga que ver con energía sustentable, pero al final del día también mucho va a venir de antes, de qué has hecho hasta el día de hoy, porque eso es lo que te distingue de los otros que tengan el mismo posgrado que tú. Tú antes, el pasado, lo que estás haciendo el día de hoy, en este momento. Entonces también piensa cómo puedes acercarte y de qué manera puedes ir generando más este perfil que se alinee con tu objetivo saliendo del posgrado, pero también a largo plazo, ¿no? Porque al final del día, si pasas de mirar solamente el momento a ver la trayectoria de los 10 años, es cuando pues cada uno de esos pasos son escalones para llegar a algo más, no es un eslabón. Entonces, al final del día, ¿cómo justificas, por ejemplo, tus decisiones académicas, profesionales, personales hasta el día de hoy? ¿Cómo las justificas para que tengan sentido para lo que quieres hacer después? ¿Qué habilidades has aprendido? ¿Qué habilidades has desarrollado? ¿Cómo tus logros, los logros que tienes hasta el día de hoy, se alinean con lo que quieres hacer después? ¿De qué manera? Eso te va a ayudar a justificar y poder probar que vas a tener un perfil fuerte para el trabajo que viene. Y la otra es que te va a ayudar a entender y encontrar cuáles serían algunos de los vacíos o huecos o inconsistencias que existen en lo que tienes hoy con lo que quieres después del posgrado, más allá del posgrado. Te va a ayudar a pensar y a definir, no, pues yo necesito un posgrado que me dé ABC, porque este ABC no lo tengo. Entonces, ¿cuáles son las mejores opciones de universidades para que lo consiga? Entonces, te va a ayudar a eso, pero también te va a ayudar a pensar, bueno, antes de irme al posgrado, en el trabajo que estoy ahorita o en las experiencias que tengo hoy, me hace falta trabajar en CDF, ¿no? Y eso lo tengo que hacer antes de irme, porque no es algo que necesariamente voy a tener en el posgrado, pero es algo que puedo tener hoy. A lo mejor me doy cuenta que me hace falta tener más experiencias de liderazgo, o a lo mejor me doy cuenta que pues si bien el tema de energía sustentable me interesa, es algo en lo que siempre he querido estar, pues no trabajo en eso ahora. ¿Cómo puedo al punto de hoy generar un perfil que pues por lo menos convenza a alguien de fuera que sí es el tema que me importa, ¿no? Aunque no tenga experiencia profesional en eso? ¿Qué cosas son las que tendría que hacer?
Entonces, todas esas acciones son cosas que puedes hacer hoy. Unas pueden ser muy pequeñas, otras pueden ser muy grandes, pero al final de son hábitos que cultivas y son las semillas que al final del día se van a convertir en ese potencial para poder convencer de manera contundente a alguien que sí vas a conseguir eso que quieres en 10 o 15 años. Porque al final de cuentas, como te decía, siempre vas a necesitar a otros porque es algo profesional, no es un hobby que tienes tú para ti, sino es algo que necesitas que los otros también te compren tu visión. Los vas a convencer con eso, con hechos, con claridad, con potencial, con liderazgo. También hay bastantes cosas que puedes hacer el día de hoy para ir generando esas buenas pruebas de que tú vas a ser la persona que quieres hacer después y que estás alineado en lo que quieres y tienes el enfoque desde el día de hoy. Muchos estudiantes llegan pensando en el posgrado como algo lejano, grande, abstracto, pero tu posgrado se empieza a construir con esas decisiones pequeñas. ¿A qué voluntariados te unes? ¿Con quién decides conectar? ¿En qué proyectos te involucras? ¿Cómo organizas tu tiempo? O sea, aquí básicamente no es que tu posgrado se empiece a construir antes. El aprendizaje no nada más lo tienes cuando estás dedicado a ser estudiante 100% de tu tiempo o cuando estás dentro de un aula, ¿no? El aprendizaje pasa todo el tiempo con todo lo que haces. Entonces, al final del día, también el posgrado lo tienes que ver como un complemento para ti, algo que a lo mejor certifica, te da un diploma que le dice a los demás, sabe de este tema, pero al final del día lo que aprendes y lo que sabes y lo que te va a hacer experto en un tema no es solamente el hecho de que tengas un título o un diploma, es el diploma, lo que significa el diploma, el estar en un aula, porque hay cosas que no vas a aprender por fuera, pero también es todo lo que haces alrededor y esas decisiones pequeñas que hablan de que realmente este tema me importa, realmente quiero hacer una diferencia en este tema. Te doy algunos ejemplos concretos. Si te interesa la inclusión, pero nunca has hecho nada en este ámbito, pues tienes que buscar espacios donde puedas involucrarte. Entonces, por ejemplo, hay quien, no sé, de repente tengo estudiantes que son mujeres y que dicen profesionalmente quiero dedicarme a un tema de inclusión de mujeres en tal aspecto, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay muchos temas con inteligencia artificial y algunos temas donde hay vulnerabilidad para ciertas minorías, en fin. Entonces quieren involucrarse en eso, pero cuando les pregunto, a ver, dime de qué forma has hecho algo en este tema al día de hoy, no tienen ejemplos. O sea, si ejemplo es soy mujer, pues ok, eres mujer y luego eso no significa que seas alguien que va a poder hacer una diferencia en un tema así. O sea, tiene que ir más allá de eso. Entonces, tienes que tener ejemplos concretos en donde, por ejemplo, si tu tema tiene que ver con inclusión, ¿cuándo has buscado la inclusión? No para ti, sino para los demás, ¿no? O sea, para alguien más, para el grupo que quieres representar. Otra cosa que puedes hacer también para demostrar esa intencionalidad y ese enfoque, pues es demostrar que realmente has investigado bien los programas y las universidades, las maestrías o los posgrados a los que quieres irte. No nada más quedarte pasivamente viendo la página de internet, o sea, que realmente has buscado esos insights de alguien que está dentro del programa, que lo conoce, entiende la diferencia de estudiar, no sé, en Yale contra estudiar en Cambridge, o sabes lo que significa estudiar una maestría en Management Science and Engineering contra un MBA. O sea, que tienes realmente el interés y has sido proactivo también en esa búsqueda. Eso al final de cuentas muestra que eres intencionado, que no estás solamente pasivamente recibiendo lo que vaya a llegar, sino que realmente buscas construir tu propio destino. Si, por ejemplo, te interesa un programa, investiga en tu red. A lo mejor hay alguien que ha estudiado ahí antes, a lo mejor de tu misma universidad o de alguna compañía en la que estuviste antes, que te puedes acercar para que te platique cómo ese programa le sirvió, en qué le sirvió, si hubiera estudiado en otro lado o la maestría en otro lugar. Todo eso te puede ayudar. Si te interesa hacer un cambio de trabajo, por ejemplo, y lo que quieres es cambiar de industria, pues busca amigos o busca conseguir mentores de gente que esté ya en esa industria. No nada más te esperes a que pase el posgrado para empezar a hacer esos contactos. Desde ahora empieza a buscar, oye, por ejemplo, alguien con mi perfil, y esta es una pregunta para alguien que quiere hacer un cambio, una transformación. Algo que les recomendaría es que también hagan esas llamadas con gente que esté ahorita en esos lugares donde ustedes quieren llegar. A lo mejor algunos les van a contestar o a lo mejor tienen algún amigo que está allá
en esas compañías o en esa industria, le pueden preguntar, a ver, alguien con mi perfil, con la experiencia profesional que tiene, ¿qué cosas son aquellas que podrían ser valiosas si quiere hacer una transición al trabajo que haces tú? O sea, ¿qué cosas consideras tú que debo de enfatizar? O a lo mejor decirles, o sea, tampoco el trabajo debe ser de ellos, debe de ser de ustedes, pero decirles, a ver, tengo esta habilidad, yo por lo que entiendo de tu trabajo haces ABC. Yo pienso que esta habilidad es una habilidad muy fácil de transferir a lo que haces tú. Esto me puede dar una perspectiva para entender mejor tu trabajo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es algo que me sirve o que no me sirve? Entonces, empápense también de los lugares en donde quieren estar en el futuro. Entiéndanlos mejor. O sea, el hecho de que no estén en este momento haciéndolo directamente ustedes no es un pretexto para no conocerlos, no entenderlos, no buscar gente que les pueda dar una visión más cercana de lo que es hacer ese trabajo el día de hoy. Si no conoces a nadie que te pueda hablar del programa o del posgrado, pues busca a alguien del equipo de admisiones, participa en sus webinars. Muchos de los de admisiones van a las ciudades, hacen ferias y puedes tú ir. Si no sabes qué ferias va a haber o necesitas ayuda para ubicarlas, te recomiendo que nos sigas en redes. Nosotros ponemos también información de estas ferias y ahí puedes entrevistarte con ellos y entender un poco mejor la diferencia de estudiar, no sé, en Imperial College con estudiar en la Universidad de Edimburgo. O sea, hay muchas cosas importantes que tienes que empezar a saber y atender para la lista de programas a los que vas a querer postular. Y como decía, también incluso para pensar en las industrias en las que quieres estar en el largo plazo. Hay algo que es bastante común, que es que el pasto de enfrente se ve más verde, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que pasa es que tú ahorita estás cansado o con un burnout de lo que haces, pero eso no significa que lo que hace el de junto sea mejor o no te vaya a generar un burnout también. Entonces también por eso ayuda a tener estas investigaciones, tener estas conversaciones, pues para que también puedas saber más sobre el otro trabajo y también que cuando estés postulando y estés trabajando en tu narrativa de admisiones, en tus ensayos, no se vea ingenuo. Muchas veces se ve ingenuo cuando quieren hacer estos cambios porque se nota que en realidad no conocen lo que hacen estas otras personas y cuando te preguntan y quieres justificar hacer una transición, tienes que justificarlo de una manera clara, ¿no? Y convincente. Entonces, también para eso sirve, que no vayan a admisiones, también puede pensar, híjole, no tiene idea de lo que hacen los consultores o no tiene idea de lo que hace alguien en esta industria o en private equity y se nota por lo que está diciendo. Si, por ejemplo, tu plan es ser emprendedor y después del posgrado lo que quieres es emprender, pues también tienes que demostrar que tienes ese espíritu de emprendimiento. Los emprendedores suelen tener una muy buena capacidad de poder lidiar con el riesgo y con el fracaso. Entonces, ¿cómo lo puedes demostrar en lo que has hecho antes? Y la otra es que también pues es importante pensar más allá de lo que quiero ser un emprendedor, porque esa también es una idea. Digamos que incluso yo pienso que ya hasta pasó de moda. O sea, hace unos años era como el emprendedor serial y soy emprendedor y era como muy de glamour, se veía como algo muy así. Y la realidad es que el emprendedor es emprendedor en algo, o sea, lo que importa es su idea de negocio, no es que soy emprendedor. O sea, tengo este negocio y tengo esta idea y lo hago funcionar. Entonces tampoco es que quiero ser emprendedor, quiero tener una empresa. Creo que es importante que digas en qué nicho y qué problema estás resolviendo, ¿no? Si no tienes claridad en eso, pues eso al final del día va a ser tu candidatura menos fuerte. Sería como un poco como decir lo que quiero es ser presidente. Y si te preguntan, oye, pero ¿qué problemas le vas a resolver a la sociedad? Y tú, no, lo que quiero es ser presidente. Me interesa estar en cenas de Estado y me interesa poder ir a viajes y conocer a otros presidentes que son personas también bien inteligentes y me gusta mucho sentir el poder, o sea, nadie va a votar por ti, ¿no? Y probablemente el comité de admisiones tampoco va a querer ayudarte a que tú traigas un nombre para ser ese tipo de presidente. Lo mismo es con ser emprendedor, o sea, no se trata de el estado de un emprendedor, se trata más bien de la empresa, del emprendimiento. Entonces dime exactamente qué tipo de emprendedor quieres ser, en dónde te vas a involucrar. O sea, por eso también, si tu cima es ser emprendedor, tu cima no es ser emprendedor, tu cima es tener una empresa de este tipo que resuelva tal problema. De eso se trata. Entonces también
también eso es algo que también desde ahora tendrás que estar pensando. Piensa en un business plan, piensa en por qué hay un nicho para eso, dónde existe ese nicho, porque obviamente hay empresas que pueden ser muy exitosas en el ambiente y en el ecosistema de Perú, pero que si las mueves al de Chicago o al de Nueva York no lo serían. Entonces también todo eso es parte de las minucias o los detalles que tienes que incluir y que es buena idea también pensar en el roadmap. Acuérdate que al final del día esto es algo de imaginación, de creatividad, de que al final del día pues no quiere decir que todo eso vaya a quedar en tus ensayos, pero ¿por qué no hacerlo? O sea, puede ser algo hasta divertido, algo que te ayuda a conocerte mejor, algo que pueda, o sea, realmente pues es sentarte a planear tus sueños, ¿no? Entonces no es solamente algo que es trabajo por trabajo, ¿no? Al final del día, pues algunas de esas cosas te van a servir para tu narrativa y algunas de esas cosas vas a decir, ah, caray, estaba bien perdido con esta idea. Ya cuando corrí el escenario no tiene nada que ver con lo que quiero o a lo mejor suena demasiado, o sea, o no es algo que voy a conseguir. O sea, yo a mi edad ya no voy a ser doctora ni astronauta, por mucho que haga un roadmap para eso, no va a pasar. Entonces, al final del día, pues también te va a ayudar a pensar y encontrar esas incongruencias, a pensar y encontrar esas fortalezas que tienes, a pensar en qué tienes que hacer hoy para construir eso que quieres para ti en el futuro. Reflexión final y compromiso personal. Tu historia, tus habilidades y tu manera de ver el mundo son únicas. No busques replicar el camino de alguien más. Diseña uno propio y hazlo con intención. Esta parte es también importante. A ver, muchos de ustedes tienen menos de 30 años. A mí me genera mucha tristeza cuando alguien tiene 25 años y piensa que ya su camino y las decisiones que tomó antes ya definen el resto de su vida. No es que estudié esto, entonces por eso ya no puedo hacer X o X más. No necesariamente, y no tienes que resignarte a tu edad. O sea, si yo no me resigno a la mía, ustedes no se resignen a la suya. O sea, tienen todavía un montón de camino por recorrer. Y muchas veces es eso, es buscar con intención y ser enfocados y diseñar tu camino y diseñar lo que a ti te va a hacer feliz, pero también que sea algo que también yo siento que algo que te va a hacer feliz es saber que estás generando un impacto en los demás. Y que al final es algo por lo que eres reconocido profesionalmente. Eso también te va a dar felicidad. No nada más lo que estás haciendo, sino que sea algo útil y algo necesario para hacer un mundo mejor. Pero es un camino único. Al final de cuentas estás diseñando tu propio camino. Y eso está bien, no tienes que seguir el camino de todos. Incluso ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, con el tema de las nuevas industrias, los nuevos trabajos, el hecho de que tú puedas pensar profundamente en estos temas y en dónde te ves tú y dónde te ves tú trabajando y sirviendo en los próximos años, creo que es algo todavía más importante y que sea algo único y algo tuyo, pero también aterrizado a las necesidades del mundo, es lo que te va a ayudar a poder pasar por esta crisis de una manera que no sea para ti una crisis, sea una oportunidad, sea una ventaja competitiva frente a los demás. Algunas preguntas para cerrar esta reflexión. ¿Qué descubriste hoy sobre ti? ¿Qué talentos y habilidades tienes que aportan valor? ¿Qué te apasiona y cómo se conecta esto con lo que se te da muy bien? ¿Por qué tú eres la persona indicada para llevar a cabo esta visión? Y ahora algo importante. ¿Cuál es el primer paso concreto que vas a dar esta semana? ¿Qué tipo de acompañamiento o recursos necesitas para seguir avanzando? Tu camino no tiene que parecerse al de nadie más, es tuyo y sí, puede evolucionar con el tiempo. Es más, como decía, cualquier buena experiencia de aprendizaje, de educación es transformadora y te hace cambiar de opinión y eso no está mal per se, siempre y cuando no sea como estoy cambiando como o sea, la diferencia, por ejemplo, entre una bolsa de papel que anda volando en el viento, que no tiene un sentido y que nada más está siendo llevada sin control por el viento, a un papalote que realmente utilice el viento para ir enfocando y volando y con dirección. Esa sería la diferencia, o una águila, para que no seas un papalote. O sea, que realmente utiliza el viento para planear. En un caso es una bolsa que anda ahí sin rumbo y sin dirección, anda en el viento y utiliza el viento, pero no lo utiliza, más bien es una víctima del viento. Y en el otro caso se utiliza el viento para poder
navegar y para poder planear y para poder llegar a un destino. Entonces, eso es un poco lo que pasa. A veces vas a ir cambiando un poquito de dirección, vas a ir ajustando, pero eso no significa que que lo que estés haciendo y hacer un roadmap y tener un enfoque y tener un camino no es algo que te va a servir para avanzar y para llegar a donde quieres llegar. La otra es que yo creo que al final del día, digo, esto obviamente también ojalá que te inspire y que te ayude a pensar en cómo voy a poder yo dejar mi huella única en el mundo en el que vivo y cómo puedo conseguir lo que quiero. Entonces, ojalá que te ayude para eso. Y creo que eso es algo que a mí me enorgullece y siento que me distingue. Hay que ser realista y hay que ser práctico y hay que ser intencionado y también trabajar mucho también con tus debilidades. Hay veces que tienes debilidades, o sea, todos tenemos debilidades y hay debilidades que son cosas que son oportunidades para mejorar y la verdad es que en algunos casos si hay debilidades que ya están ahí, no vas a poder hacer. O sea, el cambio para que esa debilidad no sea una debilidad es demasiado lo que le tienes que enfocar y la energía que tienes que hacer para quitar esa debilidad y más bien es trabajar con las decisiones que ya has tomado. Parte de esto y de tener un roadmap y de pensar en el roadmap y de hacerlo en este momento es también porque, como decía hace rato, tú vas encarrilándote. Las decisiones que tomes, las tomes intencionadamente o no, o incluso si decides no hacer algo, esa es una decisión. Y cada vez vas encarrilándote más en algo, vas eliminando posibilidades. Entonces, alguien que empieza a sus 17 años, cuando todavía no sabe qué estudiar y no ha decidido dónde irse, pues tiene más oportunidades abiertas. Alguien que ya tomó un mal trabajo a sus 22 años y es su primer trabajo, pues ya se cerró ciertas oportunidades. Alguien que se va a una maestría y se encuentra sobrecalificado, estudió algo que no era lo que creía y no tomó una decisión informada, al final va a tener menos oportunidades después. Alguien que estudia algo que al final del día no es relevante para conseguir trabajo, y no va a conseguir trabajo, pues tiene que asumir que a lo mejor lo estudió por gusto, pero no lo estudió para conseguir un buen trabajo y eso es algo que va a tener que asumir. Entonces las decisiones sí tienen consecuencias y al final del día también pensar en este roadmap te va a ayudar a entender y a darles el peso a esas decisiones, las que no has tomado aún, las que ya tomaste, porque pues es la persona que eres hoy con tus debilidades y las decisiones intencionadas o no que tomaste hasta el día de hoy, pero también las que no has tomado aún. Y con eso también hacer un camino, un roadmap que sea ambicioso, pero que también sea realista. O sea, eso es también importante. O sea, tiene que ser realista con lo que tienes, pero puede ser muy ambicioso. Y muchas veces es un poco falta de imaginación o falta de incluso visualizarte en realidad como eres, o sea, de autoconocimiento, de decir esto sí lo puedo mejorar y esto pues me va a llevar demasiado, mejor me enfoco en mis fortalezas aquí para conseguir lo que quieres. Entonces, pues sí quiero que tengas al final del día un sentimiento de por qué es importante hacer esto y una inspiración, pero pues también con todo lo que significa el peso de las decisiones que has tomado y cómo puedes a partir de hoy tomar mejores decisiones más enfocadas, más intencionadas o al final del día, pues esa cima que tienes, pues realmente hacerla realista con tus pasiones, tus intereses, pero también con el perfil que tú, con toda la responsabilidad que eso significa, has generado para ti hasta el día de hoy. Si lo que te he comentado en este episodio resuena contigo y estás en proceso de diseñar tu ruta hacia tus metas, te recomiendo también escuchar estos otros 2 episodios de Admissions Insights. El episodio 20, que se llama Propósito contra Salario, y el episodio 58 y 59, que se llama Método Escolástica 360, conoce los 7 pasos para alcanzar metas difíciles, la parte 1 y la parte 2. También en la página de Escolástica, de scholasticaprep.com, hay una sección donde hablamos del método Escolástica 360, como el roadmap es parte de nuestro método. También ahí vienen buenos consejos, vienen cómo nosotros los pasos, cómo los usamos para ayudarte a orientarte sobre qué estudiar, dónde estudiar, cómo hacer esta ruta, cómo poder justificar y hablar de tus decisiones profesionales hasta el día de hoy, cómo escoger estos objetivos ambiciosos.
La otra es también, una vez que los hayas escuchado o antes que los hayas escuchado, también tenemos esta reunión que es una reunión tryout, es una reunión conmigo, es una consultoría de 1 hora, en donde también podemos hablar de este mapa de ruta. O sea, es bueno tener a alguien que te cuestione y que te ayude a ver si esas decisiones que has tomado, si justifican o no los cambios que quieres hacer y qué tanto el objetivo que quieres a largo plazo es algo que puedes conseguir con un posgrado. También tenemos una reunión que es de mentoring, que es justamente para alguien que está haciendo estos cambios de carrera. Pues ojalá quieras seguir con nosotros la conversación. Por ahora, espero que este episodio te ayude a pensar de manera intencionada, enfocada en estos decisiones profesionales a largo plazo, que te emocione para hacer ese objetivo para ti, que te inspire a hacer un roadmap en donde puedas regresar en 2 años, en 5 años, en 8 años, para ver cómo eras antes, qué aspiraciones tenías, qué has conseguido al día de hoy, qué tienes que cambiar, cómo has cambiado, cómo has crecido. Creo que eso hasta incluso como un recuerdo para ti mismo, algo que después le puedas enseñar cuando tengas hijos, si es que llegas a tener hijos, pues también para que lo vean y digan, mira, esto eran las aspiraciones de mi papá o de mi mamá cuando estaba a los 25 años. Entonces creo que puede ser algo que se puede quedar contigo. Obviamente, y para cuestión de tu posgrado, es algo que te va a servir para hacer mejores ensayos y para tener más claridad en las universidades que te van a ayudar a conseguir tus objetivos a largo plazo, que eso es también una de las partes más importantes de las por cuales estamos aquí y por las cuales tú estás escuchando también el podcast el día de hoy. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.